Vamos a resolver ahora en este video el segundo ejemplo. Entonces, empezamos calculando el dominio. Para eso tenemos que determinar si hay algún valor de x que haga que el denominador valga 0. Entonces, igualamos a 0 y acá nos encontramos con que esta ecuación no tiene solución. Resolvemos la bhaskara y nos queda dentro de la raíz cuadrada un número negativo. Por lo tanto, no tenemos ningún valor de x que anule el denominador. Eso significa que el dominio de esta función es r, todos los números reales. Busquemos ahora las raíces. Entonces, para eso tenemos que igualar a 0. Pero en este caso, al igualar a 0 y multiplicar por el denominador, nos queda 4 igual a 0. Esto no tiene sentido, por lo tanto, no tenemos solución a esta ecuación. Eso significa entonces que C0 es vacío, no tenemos ningún corte con el eje X. Sin embargo, tenemos que ver si la función o la curva está por encima o por debajo del eje X. Entonces, hacemos nuestra recta como siempre, la hago cortita porque no tenemos números para ubicar, y elegimos un valor cualquiera para reemplazar y calcular si nos da positivo o negativo. Elijamos el 0, que es el número más cómodo, y esto nos da menos 4/3. Es negativa, o sea que significa que la curva está siempre por debajo del eje X. Por lo tanto, el C+ es conjunto vacío y el C- reales. Tenemos entonces estas conclusiones para tener en cuenta al graficar. Próximo paso, buscar máximos y mínimos. Entonces, para eso tenemos que derivar y como es una división, tenemos que u es igual a 4, u' es igual a 0, b es igual a menos x cuadrado menos 2x menos 3, por lo tanto b' es igual a menos 2x menos 2. Entonces tenemos que f' de x va a ser u' por b menos u por b'. Todo esto dividido b al cuadrado. Bueno, el primer término, todo esto es 0, así que nos quedamos con esto nada más, que termina siendo 8x más 8, dividido menos x cuadrado menos 2x menos 3, todo elevado al cuadrado. Esta es entonces la derivada. Muy bien, entonces ahora con la derivada vamos a buscar candidatos a máximos o mínimos igualando a 0. Ya sabemos que en este caso el denominador desaparece y solo nos quedamos con 8x más 8 igual a 0. Esta es una ecuación lineal bien sencilla cuya respuesta es x igual a menos 1. Este entonces va a ser nuestro candidato a punto máximo o punto mínimo. Hacemos el análisis a través de la recta, tenemos dos intervalos, vamos a analizar qué pasa en el primer intervalo, por ejemplo, con x igual a menos 2. Si reemplazamos en la derivada, esto nos da un número negativo, por lo tanto la curva decrece. Para el intervalo menos 1 infinito podemos elegir, por ejemplo, el 0, y en este caso la derivada nos da positivo, o sea que la curva crece. Efectivamente podemos decir entonces que en x igual a menos 1 tenemos un punto mínimo, cuya coordenada x es menos 1 y el valor de la y lo averiguamos reemplazando en la función original, no en la derivada, y en este caso nos da menos 2. Así que acá tenemos entonces nuestro punto mínimo. Y también podemos decir que la curva crece en el intervalo menos 1 más infinito y decrece en el intervalo menos infinito menos 1. Más datos para tener en cuenta para nuestro gráfico.
Por último, vamos a calcular las asíntotas. Tenemos para calcular asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Pero para las asíntotas verticales no tenemos ningún candidato, ya que tenemos como dominio el conjunto de los números reales. Por lo tanto, lo que decimos directamente es que no existen asíntotas verticales, ya que el dominio es R. Para calcular las asíntotas horizontales, ahí sí vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la curva de la función. En este caso, ¿qué ocurre? Si pensamos que x es un número muy grande, todo esto también va a tender a ser un número muy grande. Y si quisiéramos decir más detalle, negativo inclusive. Bueno, entonces, si al 4 lo dividimos por algo muy grande, esto nos da muy cerca del 0, o sea, decimos que el límite vale 0. Por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a 0. Bueno, entonces, vamos a marcar el punto mínimo que está en menos 1, menos 2. Es el único punto que tenemos. No cortamos al eje X, pero en el eje X tenemos una asíntota que vamos a marcar. Y sabemos que toda esta curva está por debajo del eje X y viene bajando para después subir. Pero no va a subir así, sino que va a subir con el movimiento hacia la asíntota. Y lo mismo de este lado, viene bajando desde la asíntota, llega al punto mínimo y vuelve a subir acercándose a la asíntota. Fíjense que en este caso podríamos también agregar un punto adicional que es la ordenada al origen. Si reemplazamos la x por 0, la y nos da menos 4/3 y podemos tener ahí un puntito más de referencia. Entonces, el gráfico de esta curva lo podríamos describir así. Listo.